programa especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto desde el Centro de las Artes en San Luis Potosí, donde se realiza la 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, la ATEI. Aquí tiene lugar, en este majestuoso lugar, en alguna ocasión fungió como un penal, como una cárcel, pero desde 1999 fue modificado para convertirse en un centro cultural y de las artes. Hoy inician los trabajos precisamente de la ATEI y le presento detalles de cómo comenzaron precisamente estos trabajos. La Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, comenzó desde el Centro de las Artes de San Luis Potosí sus actividades programadas para la 10ª Asamblea General, en la que se compartirán proyectos de coproducción encaminados a la divulgación de la ciencia, las artes y las dinámicas de la sociedad. El encargado de abrir el telón de esta asamblea fue el presidente de la ATEI, Jorge Dacuña Lima, quien agradeció la hospitalidad al Estado de San Luis Potosí. Nos sentimos aquí en casa, nos sentimos aquí preparados para trabajar y para producir efectos productivos para las relaciones entre las televisiones. Feliz una ciudad que puede transformar una prisión en un centro de artes. Las actividades de esta reunión concluirán este sábado 15 de octubre con la elección de quienes conformarán el comité directivo de la ATEI durante los próximos 4 años. Con imágenes de Rubén Fraire desde San Luis Potosí, señal informativa, Celia Niño. Y para que tenga usted muy claro lo que significa y lo que representa esta asociación que aglutina las televisiones públicas de todo Iberoamérica, le presento el siguiente material con la historia de qué es la ATEI. ATEI es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura iberoamericana mediante la utilización de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación. La red de socios ATEI está integrada actualmente por 123 instituciones, entre las que se encuentran canales de televisión de servicio público, ministerios y organismos responsables de educación y cultura a nivel nacional, regional o local de cada país, las universidades o instituciones de educación superior, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y los centros de formación permanente y profesional. Esta organización sin ánimo de lucro fue creada en 1992 para gestionar la televisión educativa y cultural iberoamericana, programa de cooperación de las culturas iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y nació como respuesta a la necesidad de nuevos instrumentos operativos que hicieran realidad una cultura de cooperación que agrupa a la comunidad iberoamericana en torno a un proyecto común. Ese mismo año, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Segunda Cumbre Iberoamericana en Madrid, acordaron la creación del Programa de Televisión Educativa Iberoamericana. La sede central de ATEI en Madrid se dota de su propio equipamiento, instalación y utilización permanente de videoconferencia en el estudio en junio de 2000. 5 años después, comienza la emisión mundial a través del Canal Internacional de Televisión Española. En enero de 2006, da comienzo a la transmisión de radio y televisión del canal ATEI 24 horas. Los ministros de Educación reunidos en la 16ª Conferencia Iberoamericana de Educación en Montevideo en el año 2006 acordaron apoyar la refundación y renovación del programa de televisión educativa y cultural iberoamericana, tomando en cuenta los nuevos escenarios tecnológicos y la convergencia de contenidos. Entre sus actividades y logros destaca la creación de una red exclusiva de comunicación para el intercambio de programas y experiencias de televisión educativa interactiva que integra las nuevas tecnologías, proponiendo un nuevo estilo de cooperación y participación en la producción y difusión de programas televisivos y multimedia para apoyo audiovisual de la educación, ciencia y cultura iberoamericanas dentro de la unidad de su diversidad. Desde el año 2007, el secretario general de la ATEI es Alberto García Ferrer, y lo antecedieron en el cargo Gerardo Ojeda Castañeda,
Marcelo Díaz Alessi y Norberto Gallego Parjuá. Bueno, esto es parte de la historia de la ATI, esta unidad, esta unión de televisoras en Iberoamérica que tienen, por cierto, dos aspectos en común. Uno es el lenguaje y dos, la pasión por hacer precisamente televisión. Le decía que estamos transmitiendo desde este Centro de las Artes en San Luis Potosí, un impresionante edificio que albergó en alguna ocasión una cárcel. Platiqué con la directora de este Centro de las Artes, Laura Elena González, quien nos cuenta de dónde surgió esta idea para convertir una prisión en un espacio que libera a los hombres a través precisamente de la cultura y el arte. Estoy con Laura Elena González, ella es la directora general de este Centro de las Artes en San Luis Potosí. Laura, muchas gracias por esta entrevista. Me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí presentes y que puedan testimoniar lo que este centro es y puedan llevar a cabo sus trabajos aquí con nosotros en San Luis Potosí. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer este edificio tan extraordinario? Fue un proceso que duró, puedo decir, varios años. Había diferentes grupos que cuando la prisión ya no fue suficiente y se hizo el nuevo centro de adaptación para los presos, había propuestas de un grupo que quería que fuera una cosa o que fuera otra cosa. No quiero decir cuál es, bueno, un centro de convenciones, un hotel de 5 estrellas, una plaza comercial. Y habíamos un grupo de artistas que queríamos que fuera un centro de las artes. Y creo que triunfó la sensibilidad de los funcionarios que decidieron que así fuera, y el gobernador lanzó después ya una convocatoria para que hubiera un proyecto de recuperación de un espacio que tenía una historia como puede tener cualquier prisión ominosa y pues dolorosa. Laura, déjame planteártelo así. Esto parece una historia de Kafka, ¿no? Convertir una cárcel donde hay prisioneros, a un lugar de las artes que liberan a la gente. Es por eso que digo que la sensibilidad, la buena sensibilidad ganó, porque la única manera que un sitio que había restringido la libertad pudiera equilibrar a través de un proceso histórico y por supuesto de un proceso en primer lugar arquitectónico, era abrirlo a la libertad. Creo que lo lograron en primer lugar el arquitecto Sánchez, que es el que ganó el proyecto, pero sobre todo el trabajo que se ha hecho desde que se inauguró el centro hace 8 años en ir fortaleciendo esta no idea, sino concretar con experiencia a través de las artes de expresión de la libertad en cada una de las disciplinas artísticas. Me gustaría que le platicaras a la gente que nos está viendo un poco de la historia de este edificio, cuándo fue construido y cómo fue que terminó siendo una cárcel, etcétera. El edificio se originó en el siglo pasado con una idea que era una idea hasta cierto punto pretendía ser humanitaria, para que los presos tuvieran un espacio en el que fueran confinados, pero al mismo tiempo controlados desde una perspectiva que se llamaba de panóptico. No es un panóptico en el sentido estricto de la palabra, pero tiene que ver con el mismo concepto de prisión de Lecumberri. Diferentes crujías, 8 crujías que son observadas desde una parte central, es esa idea de pan, de todos, poder vernos a todos, ¿no? Y al mismo tiempo es terrible porque no puedes hacer nada si yo no te estoy viendo, ¿no? Es el ojo del poder controlando aquellos que habían transgredido. Cuando la prisión se inaugura en 1900, ahorita se me va como... 1998 estaban ya entrando, y en el 1904 que no se termina totalmente, sino ya se inaugura como un centro diferente de tratamiento de los presos, se sigue hasta 1998. En 1998, aquello que 100 años antes había sido una prisión
que quería ser modelo, pues era todo menos lo que sucede en las prisiones. Claro. Y cuando entramos, a los que entramos, eran edificios adocenados a los edificios que ahora ustedes ven, a las crujías, no había ninguna idea unitaria y había pues el caos y la manifestación de lo que es una prisión se veía en las crujías, se veía en todas las pinturas que había alrededor, las pintas y pinturas, porque en muchas de ellas todavía las pintas duraron mucho tiempo, y las huellas de lo que fue la cárcel. Eso fue la cárcel, Laura. ¿Qué encontramos ahora en este edificio? ¿Qué alberga? Pues alberga espacios para la educación artística. Tenemos todas las artes, tenemos artes escénicas, que es teatro y danza, tenemos otra área de visuales en las que hay para fortalecer la fotografía y todo, la escultura, la pintura, el grabado, un área muy, muy importante para divulgación de todo esto, que es el teatro en el que nos estamos ahora encontrando, que es el polivalente, y jardines entre cada uno de ellos. Tenemos una biblioteca enorme, un área de ciencia y tecnología que esperemos que crezca, y todas las demás artes, por supuesto. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Bueno, pues es Laura Elena González, la directora general de este extraordinario Centro de las Artes en San Luis Potosí, sede de la 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Y esta torre está todavía aquí, se conserva, una torre desde que se vigilaba, ahí se vigilaba las distintas naves o crujías donde estaban los presos. Estas crujías, pequeñas celdas que fueron convertidas, imagínese usted nada más, en centro de exposición de arte. Le tengo más detalles de la historia de este impresionante Centro de las Artes aquí en San Luis Potosí. Este es el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que desde su origen y hasta marzo de 1999 fue utilizado como centro penitenciario. Es considerado monumento histórico por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, de acuerdo con los artículos 35 y 36. Durante la administración del general Díez Gutiérrez, se contrató al arquitecto Carlos Suárez Fiallo para la elaboración del proyecto. Su construcción inició en febrero de 1884, colocándose la primera piedra el día 5 de ese mes. El edificio fue inaugurado, aún sin concluir, el 5 de mayo de 1890 y se terminó en 1904. Se incorporaron conceptos que estaban a la vanguardia del diseño arquitectónico para la época y que ya habían sido utilizados en el llamado Palacio Negro de Lecumberri, en la Ciudad de México. En el año de 1910 ocurrió un hecho histórico, ya que el general Porfirio Díaz ordenó que se apresara a Francisco I. Madero por los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades, y fue trasladado a la entonces penitenciaría de San Luis Potosí. Aquí comenzó la redacción del Plan de San Luis, promulgado unas semanas después de que Madero lograra escapar y viajar a los Estados Unidos. Se convirtió en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que funge como un espacio de encuentro artístico y social de gran impacto, enriquecer y renovar la educación y los lenguajes del arte y la cultura. La transformación de la antigua expenitenciaría como un centro de reclusión a un espacio de creación y libertad abre las puertas al desarrollo social, turístico y cultural de los habitantes. Así como lo escucha, transmitimos desde un sitio histórico. Aquí estuvo preso Francisco I. Madero y aquí comenzó a redactar precisamente este plan, este documento. De la misma, le voy a presentar una plataforma digital que va a servir para atender contenidos audiovisuales. Bueno, estamos transmitiendo desde el Centro de las Artes en San Luis Potosí. Después de la pausa, le voy a presentar una plataforma digital que fue creada precisamente para atender los contenidos audiovisuales de la televisión de Iberoamérica. Regreso.
Estás viendo 10ª Asamblea General ATEI. Disfruta de toda la programación de Canal 44, la señal de todos en calidad digital. Actualiza tu televisor y sintonízanos en el canal 44.1 de televisión abierta. Hacerlo es muy sencillo. En el menú de tu televisión, encuentra la opción Sintonización automática o escanear canales. Espera a que tu televisor encuentre todos los canales disponibles y listo. Podrás seguir disfrutando de Canal 44, la señal de todos. En Contraste Deportes, Sergio Navarro, Pablo González, Roberto Guerrero, Rubén Maturano, los mejores cronistas del deporte del balompié, reunidos en Fútbol con Garra. Entérate de todo el acontecer y los detalles de la última jornada, además de distintos temas que tienen que ver con el deporte que todos amamos, el fútbol. Sé parte de la polémica. Fútbol con Garra, en la señal de todos. Con el fin de promover la calidad del oficio periodístico y distinguir a los profesionales sobresalientes del Estado, el Consejo Directivo convoca a los periodistas a participar en la 21ª emisión del Premio Jalisco de Periodismo 2016. Consulta las bases en comsoc.udg.mx/Premio Jalisco. En Contraste Series. Este es el llamado planeta azul en el que habitamos. Se formó hace unos 4.600 millones de años, pero día con día resentimos los cambios en el clima, en el medio ambiente, y el calentamiento global está siendo más dañino que lo que se sospechaba. Nuestro planeta es una impresionante serie que muestra las problemáticas a las que nos enfrentamos, pero también a las que nos enfrentaremos si no cambiamos nuestros hábitos. Nuestro planeta, en la señal de todos. En Contraste Canal 44, la señal de todos. Continuamos en este programa especial sobre la cobertura que hacemos a esta 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Hoy en el primer día de trabajo se presentaron algunos proyectos muy interesantes. Le planteo este se llama Panóptico. Es una plataforma digital que va a reunir los contenidos audiovisuales y los va a poner al servicio precisamente de las televisoras educativas de Iberoamérica. Celia Niño nos tiene este trabajo. Ha imaginado un espacio en la red donde converjan las pluralidades que construyen la comunicación universal. De esto se trata la plataforma digital www.panoptico.tv, que por autoría de un grupo de científicos, artistas, guionistas y productores mexicanos, reunirá en un mismo portal los contenidos de toda índole audiovisual referente a temas de historia, sociedad, arte y ciencia, como explica uno de sus creadores, Luis Cabrera. Te presentan a ti mapas con los que tú puedes transitar, ¿no? Por diversos temas y conocer esa diversidad cultural local de cada país y en donde esos diversos puntos se van conectando, ¿no? Con esos temas. Entonces la plataforma está diseñada de tal manera que tú puedas entrar y ya te presenta algunos recorridos, ¿no? En torno a esos 4 ejes, a la historia, a la sociedad, al arte y a la ciencia. La ciencia es muy importante en el caso de la plataforma, pero además tú como usuario puedes hacer tus propios recorridos en base a los intereses que tú tengas. Panoptico.tv aún está en sus procesos finales, pero podría quedar listo a mediados de 2017, cuando busque su consolidación como herramienta de vinculación de diferencias y similitudes entre la comunidad de habla hispana y sus intereses. Con imágenes de Rubén Fraire desde San Luis Potosí, señal informativa, Celia Niño. Identificamos el hecho. ¿Y cuáles fueron los conceptos? ¿Cuál fue, digamos, la ruta que se siguió para hacer Panóptico? Ahora le presento los conceptos que nos aporta el productor y realizador de esta serie, que lo que trata es divulgar la ciencia a través de la televisión, una ciencia, digamos, al alcance de todos los televidentes. Celia Niño platicó con Luis Cabrera, el productor de Panóptico. Muchas gracias. Esta ocasión estamos con Luis Cabrera. Él es productor y generador de contenidos de divulgación de la ciencia. Esta ocasión, Luis nos va a platicar de la plataforma digital Panoptico.tv, que va a presentarse en esta 10ª Asamblea de la Asociación de Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia, y de verdad muchas gracias por la oportunidad de poder platicar de una plataforma, de una iniciativa de jóvenes mexicanos, de productores, de artistas,
de guionistas, de científicos mexicanos, que pues gracias al gobierno de San Luis y al CONACYT podemos tener algo de apoyo, ¿no?, para generar una iniciativa que lo que intenta es hacer una pausa en esa vorágine de generación de contenidos que tenemos hoy en día. Actualmente todos estamos conectados a través de diversos medios, de nuestros celulares, de nuestras tabletas, de nuestras computadoras, y somos sensibles a una cantidad de contenidos de todo el mundo, producidos desde diversas latitudes, pero en estas nombradas sociedades del conocimiento, de repente sentimos que la localidad de nuestra circunstancia, no importa si tú eres una persona en México o en Chile o en España, de repente empiezas a sentir un lenguaje común, y es un tren en el que las comunicaciones, por un tema de facilidad de operación, hacen que las personas borren de repente un poco su localidad, su cultura local, y entonces se inserten en una cultura universal. Las sociedades del conocimiento plantean que tú puedes desde lo local proyectar tu diversidad en una cultura universal que encuentra coincidencias con otras personas en otros países. Lo que intenta la plataforma es unir una diversidad de contenidos producidos por diversas televisoras de Iberoamérica, contenidos en torno a la ciencia, al arte, contenidos en torno a la historia, a la sociedad, que puedan ser presentados a cualquier espectador interesado en un tema común a través de lo que nosotros llamamos panópticos. Los panópticos dentro de la plataforma son colecciones de videos que se aglutinan en torno a temas específicos. Por ejemplo, si a ti lo que te interesa es la movilidad, a ti te gusta andar en bicicleta, y lo que te interesa hacer una búsqueda en la plataforma acerca de contenidos que estén relacionados a movilidad y a bicicleta, te puedes encontrar dentro de la plataforma un documental que se hizo en Barcelona, ¿no?, acerca de las bicicletas, pero también te puedes encontrar un videoclip acerca de las bicicletas con algún grupo en San Luis Potosí, y también te puedes encontrar quizás una serie animada que trata sobre un personaje, ¿no?, que visita distintos países de Iberoamérica en bicicleta, ¿no? Entonces, estos contenidos de alguna manera te presentan a ti mapas con los que tú puedes transitar, ¿no?, por diversos temas y conocer esa diversidad cultural local de cada país, y en donde esos diversos puntos se van conectando, ¿no?, con esos temas. Entonces la plataforma está diseñada de tal manera que tú puedas entrar y ya te presenta algunos recorridos, ¿no?, en torno a esos 4 ejes: a la historia, a la sociedad, al arte y a la ciencia. La ciencia es muy importante en el caso de la plataforma, pero además tú como usuario puedes hacer tus propios recorridos en base a los intereses que tú tengas. Entonces es una herramienta padrísima por si quieres de repente visitar algún lugar en Chile, si quieres venir aquí a este hermoso estado de San Luis Potosí, quieres ir a la Huasteca Potosina y de repente pues te encuentras en una búsqueda común, ¿no?, contenidos educativos hechos con gran calidad, ¿no?, por diversas televisoras en México y en el mundo, ¿no?, y esos mismos contenidos te van acercando de alguna manera a tu viaje, ¿no? Los puedes compartir con tus amigos, también estos panópticos los puedes compartir con tus amigos, y tus amigos también pueden hacer sus propios contenidos, e inclusive también ver las colecciones de videos de personas famosas y de otras personas que antes que tú ya hicieron una búsqueda parecida. Y también te quiero platicar, ya que andamos hablando de panópticos y que estamos en este espacio tan padre que es el Centro de las Artes, que tiene justamente el ícono arquitectónico que es el panóptico, que es una torre como un faro que mira 360 grados y que inspira el nombre de la plataforma.
panóptico, así como es un ojo que mira 360 grados, e intentamos que la plataforma sea una plataforma digital que genere competencias digitales en el público, en la gente, y que mire a los 360 grados de la cultura universal desde nuestras localidades. ¿Cuándo se echa a andar la plataforma? La plataforma está en desarrollo en este año. Esperamos que a mitad del siguiente año esté en plena funcionalidad. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, este fue el primer proyecto que se presentó, Panóptico. Como ya escuchamos, tiene la intención de divulgar la ciencia a través de estas plataformas. Hubo otro que se presentó, este se llama Mare Nostrum, que también tiene esta misión de divulgar la ciencia, pero fíjese usted, utiliza herramientas impresionantes para hacerlo a nivel de un lenguaje sencillo y utilizando incluso hasta la poesía. Escuche usted. Para entender la ciencia y sentir la literatura está Mare Nostrum, un proyecto para la divulgación de la ciencia y las artes a través de cápsulas cuyo contenido cruza los caminos del rigor científico y los procesos de creación literaria para llevar a los hogares productos televisivos plurales y lúdicos capaces de convertirse desde la televisión en espejos de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, como explica uno de los encargados de la creación de Mare Nostrum, el universo de la ciencia y la poesía, José Gordon. Las narrativas que son inherentes a la televisión para hacerla la caja inteligente, en vez de lo que siempre se ha pensado de la televisión, que es la caja idiota. Todo depende de los contenidos, de la calidad de imaginación que pongamos en juego. Y yo creo que realmente la televisión debería de ser un mejor espejo de la dignidad de nuestro público, de la dignidad y la inteligencia de nuestra inteligencia colectiva. Las cápsulas de Mare Nostrum aún no están listas para verse en las pantallas de los hogares, pero pronto llegarán a las transmisiones de los canales educativos y culturales de Iberoamérica, gracias a la producción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con imágenes de Rubén Fraire, desde San Luis Potosí, señal informativa, Celia Niño. Bueno, vamos a ir a una pausa y después de la misma continuamos con más información de esta cobertura especial precisamente que realizamos aquí desde San Luis Potosí en el marco de esta 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Un personaje que ha estado muy presente en la jornada de trabajo aquí en la TEI es José Gordon, este periodista cultural que después de la pausa lo escucharemos con sus conceptos. Estás viendo 10ª Asamblea General ATEI. Universidad de Guadalajara te invita a la convocatoria para el ciclo 2017-2019 de la Maestría en Etnomusicología del CUAD, posgrado de investigación interdisciplinaria de las culturas expresivas sonoras y corporales de tradición oral. Entrevistas a aspirantes del 19 de septiembre al 3 de diciembre de 2016. Canal 44 invita. En Contraste Informativos. Bisturí regresa en su segunda temporada para diseccionar nuevas enfermedades. Distintos especialistas del área médica te hablarán de los avances, la prevención y te proporcionarán consejos en el tratamiento de las enfermedades que más nos acechan. Bisturí, la disección de la enfermedad, segunda temporada. Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Festival Internacional Cervantino. Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400. De la locura al idealismo. España y Jalisco, invitados de honor. Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Encontraste Canal 44, la señal de todos.
Este primer día de trabajos aquí de la ATEI en San Luis Potosí comenzaron con una conferencia de José Gordon, este periodista cultural que dijo, entre otros conceptos, mencionando a Jorge Luis Borges, entre otros, mencionó, por ejemplo, que el cerebro está lleno de millones y millones de neuronas, un equivalente a lo que tiene de estrellas una galaxia. Sus conceptos a través de un par de entrevistas que realizó Celia Niño con este periodista cultural José Gordon. La ciencia y la poesía tienen narrativas asombrosas en común. Sus discursos invitan a imaginar nuevas formas de entender conceptos e incluso la creación de muchos otros. Pero se puede entender la ciencia a través de la literatura y viceversa. Para el divulgador de la ciencia, José Gordon, la convergencia de narrativas que exploran la realidad es el escenario idóneo para el entendimiento de procesos científicos que por sí solos parecieran ser indescifrables por mentes no entrenadas. Un concepto de un área de literatura puede iluminar una zona extraña de la ciencia y viceversa. Y lo que ocurre entonces es que se da una conexión también emocional, porque eso sí ocurre. La ciencia y la poesía siempre tienen la capacidad de abrirnos a mundos distintos a los que imaginamos, pero en el caso de la poesía se permite además una vinculación íntima con nuestro ser. Y entonces, si hacemos este ejercicio traducido a la ciencia y encontramos y descubrimos cómo los grandes relatos de la ciencia también se vinculan con nuestra capacidad crítica, con nuestra capacidad de transformar las cosas, con la capacidad de hacer poesía en la vida cotidiana, creo que estamos dando un paso para salir de las cajas conceptuales en las que siempre vivimos. Todo se trata de entender, no de memorizar. Así lo dijo Gordon, quien enfatizó que la memoria se construye a través de asociaciones básicas de conceptos, de las cadenas de entendimiento y líneas de conexión que se tejen entre cada uno. Lo mismo ocurre con los alcances de ofrecer educación científica y literaria, unirlas y mezclarlas para detonar la creación de ideas inéditas que encaminen a la mente a bifurcar las formas de entender e imaginar. Con imágenes de Rubén Fraire, desde San Luis Potosí, señal informativa, Celia Niño. Seguramente usted recuerda las cápsulas imaginantes, estas cápsulas en las cuales Gordon utilizaba la poesía y otros recursos para hablar de ciencia, cápsulas que sorprendieron por ser transmitidas por la televisión comercial. Esta serie de imaginantes incluso ganó más de 30 premios internacionales en su concepción, porque José Gordon ha estado insistiendo en la importancia de divulgar la ciencia en la televisión, pero con un lenguaje que sea cercano a los televidentes. Otra parte de esta entrevista realizada por mi compañera Celia Niño a José Gordon. Maestro, yo tengo una pregunta después de escucharlo. ¿La ciencia y la literatura se valen una de otra para explicarse entre sí mismas? Se complementan una a la otra, tienen diferentes metodologías, diferentes rigores. La poesía también tiene rigor, pero son metodologías distintas. Lo que pasa es que hay relatos de la literatura que nos iluminan relatos de la ciencia y viceversa, y eso es lo que es interesante. Hay un juego de espejos en donde cuando sobre todo nos estamos enfrentando a conceptos que son inéditos, que son difíciles de metabolizar, de comprender, porque son prácticamente extrañamente novedosos. Entonces, cuando encontramos un relato de literatura que es de alguna manera afín al relato de la ciencia, como el caso de lo que acabamos de ver en estas nuevas cápsulas que vamos a presentar, que se llaman Mare Nostrum, el universo de la ciencia y la poesía, lo que estamos tratando pues entonces es de ver cómo un concepto de un área de literatura puede iluminar una zona extraña de la ciencia y viceversa. Y lo que ocurre entonces es que se da una conexión también emocional, porque eso sí ocurre. La ciencia y la poesía siempre tienen la capacidad de abrirnos a mundos distintos a los que imaginamos, pero en el caso de la poesía se permite además una vinculación íntima con nuestro ser. Y entonces, si hacemos este ejercicio traducido a la ciencia y encontramos y descubrimos cómo los grandes relatos de la ciencia también se vinculan con nuestra capacidad crítica, con nuestra capacidad de transformar las cosas, con la capacidad de hacer poesía en la vida cotidiana,
creo que estamos dando un paso para salir de las cajas conceptuales en las que siempre vivimos, de los prejuicios, del mundo de fanatismos, en donde nos estacionamos y pensamos que entendimos el mundo, cuando de lo que se trata realmente es de volver a recuperar la capacidad de asombro, la curiosidad que siempre tiene un niño. Por eso los niños naturalmente se atraen a los juegos de palabras poéticos y también se atraen a la curiosidad de entender el mundo que nos da la ciencia. Lo que tenemos que avanzar es en la capacidad de crear relatos que sean lo suficientemente atractivos y fascinantes, y en una época en la que la televisión es un medio narrativo de grandes alcances, cómo aprovechar las narrativas que son inherentes a la televisión para hacerla la caja inteligente, en vez de lo que siempre se ha pensado de la televisión, que es la caja idiota. Todo depende de los contenidos, de la calidad de imaginación que pongamos en juego. Y yo creo que realmente la televisión debería de ser un mejor espejo de la dignidad de nuestro público, de la dignidad y la inteligencia de nuestra inteligencia colectiva. Excelente. Y parte de esto vamos a ver en las cápsulas de Mare Nostrum. Exactamente, las cápsulas de Mare Nostrum precisamente van en este marco. La primera que acabamos de presentar en un esbozo el día de hoy aquí, en San Luis Potosí, tiene que ver precisamente con la conexión entre el mundo de Borges y un relato maravilloso que se llama El jardín de los senderos, el jardín de senderos que se bifurcan, y el relato de la física cuántica y de la computación cuántica, que es igual de extraño que el relato de Borges. Planteándotelo en una forma muy resumida, podríamos decir que, como lo planteaba el poeta Robert Frost, en un poema que se llama El camino no elegido, él planteaba que cuando estamos ante una bifurcación, a veces al elegir uno de los senderos, nos quedamos tristes de que no elegimos el otro sendero. Y lo que es interesante en el caso de Borges es que él plantea la posibilidad de un relato en donde el narrador elige todos los caminos posibles de su protagonista. Su protagonista, cuando está en una bifurcación, no nada más elige uno, sino los elige todos, y entonces se crea una especie de copias de sí mismo que se multiplica y que se bifurca en diferentes caminos. Lo interesante es que algo así también sucede en la realidad, en la física de partículas, en la física subatómica. Resulta que la forma en que opera la naturaleza opera en varios caminos simultáneos, no elige nada más un camino. Y esto es clave para desarrollar una computación distinta que se llama computación cuántica, porque en vez de elegir entre un camino u otro camino, se eligen los dos caminos al mismo tiempo o varios caminos al mismo tiempo, y se puede entonces construir una capacidad de cómputo que no hemos ni siquiera soñado o imaginado. Simplemente nada más piensa en esto. Todo el mundo de textos, sonidos, imágenes y videos en la computación, cuando tenemos nuestras computadoras, cuando tenemos la pantalla de nuestras computadoras, se basa en el código binario del bit de encendido o apagado de un 0 o un 1. Pero la palabra lo dice muy bien, 0 o 1. En el caso de tomar simultáneamente todos los caminos, como en el relato de Borges, en el mundo cuántico no es 0 o 1, es 0 y 1. Y entonces, en vez de renunciar a esto o aquello, es esto y aquello. Y entonces las posibilidades que se abren de cómputo van a ser extraordinarias. La próxima revolución que se pueda dar en cómputo va a venir por ese lado. Entonces, es muy importante que estemos informados de esto que ya está sucediendo en nuestra sociedad, en los avances de la investigación científica, para que tengamos la mínima cama de información necesaria para exigir a nuestros gobernantes una actividad basada en la ciencia, decisiones basadas en la ciencia, que abran caminos distintos a los que solemos transitar. Lo decía muy bien Abraham Maslow: cuando nuestro único instrumento es un martillo, todo lo vemos en forma de clavos. Y nos quedamos siempre en los mismos conceptos y en los mismos prejuicios. La ciencia abre otras posibilidades, la poesía abre otras posibilidades, y esas posibilidades y ese pensamiento crítico es importantísimo que sea parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra exigencia colectiva para una educación mucho más amplia que tenga en cuenta estas necesidades.
Un personaje central dentro de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica es su secretario general, el español Alberto García Ferrer. Platicamos con él en torno a la televisión de ahora y los retos que enfrenta esta en el marco de este mundo digital. Estoy con Alberto García Ferrer, es el secretario general de la ATEI. Alberto, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a vosotros, gracias por estar aquí. Alberto, 4 años ya, se terminan cada proceso de elección, los directivos tienen 4 años y una reelección. ¿Estás terminando ya tu encargo aquí al frente de la Secretaría? Estoy como secretario general y el tema central aquí es que se elige un nuevo consejo directivo. Claro. Ese es el tema, un nuevo consejo directivo y un nuevo presidente. Y los mecanismos que establece la asociación son: la asamblea elige de una planilla un grupo de entre 14 y 16 integrantes que son en las planillas de carácter iberoamericano, con representantes de distintos países de Iberoamérica, y ese consejo directivo elige un presidente. Y este es el proceso en el que se está en este momento. Han pasado varios años desde que nace la ATEI. ¿Cómo has visto su crecimiento, su desenvolvimiento? Bueno, han pasado muchos años, porque va a cumplir 25 años, y yo creo que eso es importantísimo, que 25 años después esta asociación vaya adelante, cuando además otras asociaciones han desaparecido en el campo de la televisión, ¿no? No las voy a mencionar porque yo creo que es público, y la asociación sigue trabajando con su gente, con la participación que tú habrás visto, y son 25 años, un cuarto de siglo que esta asociación va adelante trabajando por el tema de la televisión, de los contenidos culturales, educativos y científicos en las televisiones de servicio público, por lo menos, ¿no? También en las privadas, pero por lo menos en la televisión de servicio público. ¿A qué atribuyes precisamente este crecimiento y esta solidez de la ATEI? Bueno, yo creo que ahí también el escenario ha cambiado totalmente. Cuando se crea la asociación, Internet está en pañales, digamos. Todo esto ha cambiado el sistema de emisión, ha cambiado el tema de los satélites, ha cambiado el tema, estamos pasando de lo analógico a lo digital, ya está lo digital allí, el encendido digital global todavía no se ha producido en toda Iberoamérica, pero se va produciendo poco a poco, de manera que todo eso y la forma de recibir esos contenidos es diversa. Ahora son multiplataformas, ya el televisor que había en el salón de la casa, pues sigue en el salón de la casa, pero ya no es la forma de consumo más habitual. Están los iPads, están los teléfonos móviles. La gente consume más televisión que nunca, a pesar de que muchos digan fin de televisión, no. Decía en un seminario que hacíamos en el Escorial, el vicepresidente de A3 Media decía: todo el mundo quiere hoy ser televisión. Las compañías de comunicación quieren ser televisión, los periódicos quieren ser televisión, están incorporando ventanas online para hacer televisión. Yo creo que esa es la realidad, se consumen más imágenes que nunca y eso tiene que ver con la importancia que tiene una asociación de estas características. Y en este mundo, Alberto, donde todo el mundo quiere hacer televisión, ¿qué tanto ha facilitado o les ha ayudado a las televisiones, miembros de la ATEI, esta coproducción y este intercambio material? Yo creo que ha sido fundamental porque finalmente la asociación es un ámbito de vinculación, como toda asociación. En esa asociación yo soy parte de algo y me vinculo, me relaciono, establezco proyectos y la asociación es como una especie de gran paraguas que alberga distintas iniciativas que se llevan a cabo entre los que integran la asociación. Es decir, los integrantes de la asociación buscan y se llevan adelante múltiples acciones, tanto en el campo de la discusión de lo que es la televisión de servicio público, etcétera, etcétera, como lo que es las coproducciones, como es el debate sobre las parrillas, la situación tecnológica, el mundo digital, las multiplataformas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la televisión en este momento? Bueno, yo tomaría es decir, suscribo las palabras del vicepresidente de A3 Media, decir todo el mundo quiere hacer televisión. Eso es un dato importante. Ahora, el desafío para nosotros es
qué televisión queremos hacer y cómo queremos hacer. Y las ventanas que vamos a abrir, ¿hay suficientes ventanas para contenidos culturales, educativos y científicos, lo que se está planteando hoy en la conferencia? No. Eso es el reto que tenemos por delante. Tenemos que... Se han fragmentado las audiencias, hay multiplataformas que emiten diversos contenidos y nuestro desafío es llegar a esas múltiples audiencias con contenidos culturales, educativos, científicos que abran nuevas ventanas para el conocimiento. Ahora, como decía incluso José Gordon en su conferencia, la ciencia, por ejemplo, uno de los temas importantes, no tiene por qué ser aburrida. Igual la cultura dentro de la televisión pública. Bueno, yo creo que a mí me gusta una definición que hace un físico. Precisamente cada vez yo pienso que los físicos y los científicos me guían más en las ideas que desarrollo sobre el tema de la televisión, los procesos creativos, porque claro, la ciencia, como bien lo decía Gordon, es un acto creativo. Es decir, entonces, un físico extraordinario como Jorge Wagensberg, que es además un gran divulgador de la ciencia, él habla del goce cultural o del goce intelectual. Y entonces él dice, estas son tres puntos de esta historia. Uno, nosotros tenemos que empatizar con algo. O sea, yo empatizo porque tengo unos contenidos que están bien hechos. Y yo establezco una conversación con eso, porque me pregunto cosas. Digo, oye, mira, interesante, como lo hago con una película, con una pintura, con una obra de teatro. Y allí se produce, digamos, ese vínculo. Yo creo que ese concepto de empatizar y establecer una conversación con algo, preguntarme cosas, es lo que buscamos. Y eso implica que es entretenido en el sentido de que, oye, qué bien hecha está esto, y me está transmitiendo cosas, y yo me pregunto cosas, como te preguntas tú seguro cuando lees un libro. Mira, cuando ves una película, cuando escuchas música, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ese es el concepto, y yo creo que lo plantea muy bien Gordon. La ciencia puede estar en todas partes. Y ahí se va transformando en un elemento de nuestra agenda de vida. Claro, y dices, la ciencia puede estar en todas partes. Para concluir, yo diría la televisión también lo está, en todas partes. Exactamente. Y por eso mismo, la ciencia debe estar en todas partes, y ¿por qué no está adecuadamente en la televisión? Que es lo que vino a decir de alguna manera Gordon. Por supuesto, es algo que nos tenemos que decir. La ciencia debe estar en la agenda de la televisión y buscar los caminos creativos para que esos relatos sobre la ciencia sean múltiples, diversos, y se lleguen a distintos públicos. Alberto, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ti. Señal informativa, televisión, radio e internet. Regresamos. Estás viendo 10ª Asamblea General ATEI. En Contraste Deportes. Conoce qué hay detrás de nuestros talentos deportivos. Sí, con toda la intención de ganar primer lugar. Historias de dedicación absoluta. Trabajo diario para hacer que nuestro deporte nacional brille. Así yo también soñaba con un día verme en el boxeo. Testimonios de esfuerzo, muchas veces a pesar de las adversidades, donde no importa la condición física, cuando en la mente solo hay un objetivo: llegar a la cumbre. Talento deportivo, en la señal de todos. En Contraste Informativos. En este programa, ciudadanos, actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas. ¿Hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes? La mesa y el espacio están abiertos para el debate, la reflexión y el análisis de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político nacional y regional. Perspectivas, en la señal de todos. En Revista Zócalo de octubre, claroscuros del Tribunal Electoral, concluyen magistrados gestión entre lo judicial y lo político, balance a 3 años del IFT, mercado y tecnología, prioridad de Telecom en México y Argentina, malestar por visita de Trump. También en redes analiza César Cano, a 100 años el Universal y el Constituyente de 1917, por Celia del Palacio. Suscríbete. En Contraste Infantiles. A la señal de todos llega un personaje que te encantará. Perico, en compañía de sus amigos, te harán pasar un rato de mucha diversión con la música de los hermanos Brothers y la simpática Amanda. Ayuda a estos peculiares habitantes del bosque a resolver algunos de sus divertidos problemas. El show de Perico, en la señal de todos. En Contraste Canal 44, la señal de todos.
Continuamos en este programa especial, una cobertura que realizamos a la 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Presente aquí en los trabajos de esta asamblea de la ATEI estaba el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, con el cual platiqué y hablamos de distintos aspectos, sobre todo el tema de la televisión. Aquí la entrevista. Estoy con el gobernador constitucional de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Señor gobernador, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias al Canal 44 de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, que es un canal cultural muy importante. Muchísimas gracias por estar aquí en San Luis Potosí. ¿Qué significa para San Luis Potosí tener esta visita de las televisiones de Iberoamérica reunidos en la ATEI, la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica? Pues primero nos sentimos muy honrados. En primer lugar, el hecho de que se celebre aquí su asamblea anual de todas las televisoras educativas y culturales que están integradas en esta red de Iberoamérica, que me parece que es de la mayor importancia. En segundo lugar, por la temática, o sea, el hecho de que se esté hablando ya de la importancia de los contenidos digitales y de cómo utilizar toda esta tecnología para divulgar ciencia, para divulgar literatura, para divulgar cultura, arte y hacerlo presente en lo que son las nuevas plataformas de comunicación, pues es algo muy importante porque realmente es tratar de poner muchos de los contenidos de comunicación pues en una plataforma abierta a la sociedad donde todos deben de participar, ¿no? Evidentemente los medios de comunicación que generan una gran cantidad de contenidos, poderlos integrar en estas plataformas, que es fundamentalmente uno de los temas que se están planteando aquí, pues me parece que es fundamental para enriquecer la televisión educativa y la televisión cultural de todos nuestros países y en general de todo el mundo, ¿no? Usted mencionaba el tema de la multimedia y todo esto de los medios electrónicos. Parece que la carretera de la información, lo escuchábamos hace un momento, ahí está el tema y el reto es los contenidos, señor gobernador. Sí, cómo se utiliza, ¿no? Es decir, tenemos esta gran posibilidad en estos albores del siglo XXI, y lo digo como sociedad humana, pues de poder utilizar esta herramienta y este instrumento para tratar de acercarlo y usarlo en favor de una sociedad optimista, de una sociedad más enriquecida siempre en términos educativos y culturales, que son los grandes valores que acaban transformando la vida de las personas. Buena parte de esta asociación de televisoras educativas y culturales son televisiones públicas. Hacer televisión, señor gobernador, es costoso. ¿El Estado debe apostarle más a mejor calidad y más producciones? Sí, bueno, efectivamente, como tú comentas, buena parte de lo que tiene que ver con la difusión de la educación y de la cultura está asociado siempre a una inversión de carácter público. Pero el tema fundamental es que ahora con estas plataformas digitales pues realmente son espacios que están abiertos a todos. Es decir, muy buena parte de los contenidos van a ser aportados precisamente por las televisoras públicas, educativas, culturales, de todos los países de Iberoamérica, pero no nada más por ellos. Es decir, al final de cuentas, cuando ya se genera esta plataforma, pues es una plataforma en donde seguramente muchas personas pueden participar, ¿no? Señor gobernador, una de las cosas que ha llamado la atención es este centro de las artes aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo fue el pueblo de San Luis Potosí convirtiendo una cárcel en una expresión artística como esta? Que además se va transformando, ¿no? Yo espero que todavía el año que entra tengamos un enriquecimiento adicional. Vamos a albergar aquí un museo con una obra muy importante hacia el primer semestre del próximo año, cosa que entonces nos da la posibilidad de que estos centros puedan tener una vida que va transformándose conforme también se va transformando las sociedades. Nos sentimos muy orgullosos de que sea la sede de esta asamblea de televisoras educativas y culturales de Iberoamérica y como lo es de muchísimos eventos, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una buena muestra de cómo una idea se va transformando en algo que ayuda a la realización y a la concreción de otras ideas como es la digitalización de los contenidos educativos y culturales. El recorte presupuestal federal, déjeme preguntarle esto porque estamos hablando de televisiones educativas. Sí. El recorte presupuestal del gobierno federal afecta al tema educativo. Hay como una especie de bloque de universidades que han estado levantando la voz para pedirle al gobierno federal que cuide eso.
Mira, yo creo que siempre a lo largo de nuestra historia, y lo digo como país independiente, siempre hemos visto que como se compone la masa de recursos públicos, pues siempre hay momentos en donde nos permite avanzar de manera sostenida y luego momentos en los que tenemos que dar paso un poco más bien a la consolidación, porque la mezcla de recursos que forman los ingresos pues ya entra en una etapa donde ya no se puede estar creciendo como se venía haciendo o al ritmo que se venía haciendo. Lo que se plantea efectivamente hacia el próximo año, posiblemente hacia los 2 próximos años, pues sea un periodo de tal vez de no el crecimiento que se venía generando, pero sí de tratar de sostener lo que ya se había venido acumulando durante muchos años, lo cual es importante. Ojalá dentro de esto siempre se hallen siempre más espacio, más recursos para apoyar la educación y la cultura, que yo reitero, es el punto sobre el cual, o el instrumento fundamental sobre el cual se debe de basar la transformación de las personas y de la sociedad. Por último, señor gobernador, ¿algún mensaje especial a los asistentes a esta asamblea de la ATEI? Que sean bienvenidos a San Luis Potosí, que en el marco de los trabajos también aprovechen para disfrutar. Tenemos, justo ahorita se está celebrando el Festival Cultural San Luis, aquí en la capital del estado y en otras partes del interior, y que nos da muchísimo gusto ser este espacio donde va ahora, además vamos a tener un espacio digital, panóptico, como una medida para poder generar, que se albergará aquí en esta plataforma, aquí en nuestro Centro para la Cultura y las Artes, para hacer una plataforma pues abierta al mundo, abierta a la imaginación, abierta a la creatividad, por lo cual nos sentimos muy, muy honrados. Y aprovecho además para felicitar a la Universidad de Guadalajara, no por la próxima edición de la Feria del Libro, que es muy importante, sino por todo ese gran esfuerzo. Es una de nuestras grandes muestras culturales, en este caso en materia de literatura, para nuestro país, de la cual nos sentimos muy orgullosos, no solamente ustedes, todos los mexicanos. ¿Algún platillo para los que venimos aquí a San Luis Potosí que nos recomiende? Bueno, las enchiladas potosinas no las pueden dejar de probar. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Sí. Es el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, pues el gobernador Juan Manuel Carreras nos recomendó consumir, probar las enchiladas potosinas como una forma pues de todos los que venimos aquí a San Luis Potosí. Déjeme decirle que ya lo hicimos y la recomendación del gobernador fue totalmente certera. Excelentes estas enchiladas. Bueno, con eso terminamos esta cobertura en este programa especial sobre las actividades de la 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Muchas gracias y muy buenas noches. Programa especial. A continuación, Noticiero NSI.